Esta es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Bueno, estamos presentando entonces la agenda económica de este día, jueves 18 de agosto, con nuestro querido Guillermo Willy Cohen. Muy bien, muchas gracias. Alea Jactaes. Así es, Marcelo, efectivamente, la suerte. Adelante, Willy. Gracias, Marcelo. Bueno, no baja el dólar, ¿no? Vos fijate que a pesar de la super tasa de interés, a pesar de el ajuste bastante severo que va a haber a partir del retiro de los subsidios a mucha gente en las tarifas, se supone que en el transporte también va a haber algún aumento en las próximas horas o en los próximos meses, porque ahí también hay una importante injusticia, ¿verdad?, respecto de lo que pasa en el resto del país. Pero lo concreto, Marcelo, es que el dólar está quieto pero sostenido, ¿no? Ayer incluso el blue un poquito más firme, 292, llegó casi a operarse a 288 el contado con liquidación, acercándose a 290, el riesgo país otra vez para arriba, los bonos argentinos que van y vienen, pero la verdad vienen más que van, ¿no? Ayer 1,5 a 3% de caída, insisto, el riesgo país otra vez arriba de 2.400 puntos. Es cierto que el Banco Central ha dejado de perder reservas y ayer, bueno, se celebró el hecho de que quedó 80 millones de dólares arriba. No nos queda muy claro si eso es por más ventas de los exportadores o porque se siguen restringiendo cada vez más las importaciones, ¿verdad? No está ese detalle. Y en el fondo, Marcelo, el problema, bueno, sigue siendo el mismo, ¿no? Fíjate que la mayoría de las consultoras están estimando un piso de inflación para el mes de agosto, según las mediciones de las 2 primeras semanas, de 6%, piso. Claro. Con lo cual, bueno, eso lógicamente es lo que complica bajar la brecha cambiaria, anticipa que a pesar del ajuste por el lado de los subsidios, finalmente el gobierno va a tener que seguir emitiendo y dándole a la maquinita, porque no alcanza, lógicamente, con los aumentos de tarifas que se han anunciado. Así que te diría que ahí tenemos un escenario que evidentemente no se termina de resolver. Y al mismo tiempo, bueno, la propia mesa de enlace, bueno, con todo criterio, lo que dijo es que hay que sincerar un poco los precios, ¿no? Que hay que sincerar obviamente el precio. En realidad hay que sincerar la devaluación que ya se hizo a lo largo de estos últimos 2 años, sobre todo, y en la medida en que eso no se realice, bueno, va a ser muy difícil que obviamente se estabilice el mercado de cambios, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, por supuesto sigue la polémica alrededor del retiro de los subsidios en las tarifas. Evidentemente la empresa AISA, por razones que todo el mundo evidentemente entiende, es la que se está beneficiando más con los aumentos de tarifas que van a haber, es decir, el sacudón va a ser más en la boleta de agua que en la boleta de luz y en la boleta de gas. Hay evidentemente un grado interesante, más que interesante, importante de improvisación, ¿no es cierto?, en los anuncios, porque bueno, no se sabe qué va a pasar con los consorcios, tampoco está claro qué va a pasar con los comercios y las industrias, y bueno, allí tenemos definitivamente un tema que seguramente va a estar entre nosotros haciendo mucho ruido en los próximos meses. Y por cierto, Marcelo, un gran retroceso, vos lo comentabas tempranito hoy, este acuerdo político que hay para seguir subiendo los impuestos a los argentinos, ¿no? En el país de Gastolandia, en el país donde, bueno, la demagogia genera permanentemente anuncios con mayores gastos para el presupuesto, sin, lógicamente, mostrar de dónde sale la plata. Bueno, ahora los gobernadores, en alguna medida, se han abroquelado, se aprobó en el Senado esta ley que, bueno, voltea el pacto fiscal que había sido muy bueno, el que se firmó durante la administración Macri, que ponía un límite justamente al aumento de los impuestos en las provincias. Vamos a ver qué pasa en Córdoba. Recordemos que el gobernador Juan Schiaretti, al que hay que seguir políticamente, ya lo dijimos acá, Schiaretti prometió que no va a subir los impuestos en Córdoba. Veremos lo que hace el resto de los gobernadores. Por supuesto, se tiene que aprobar en la Cámara de Diputados. Y va a ser muy interesante mirar ahí cómo va a votar la oposición. Una oposición, Marcelo, que está medio prendida a fuego en estas últimas horas. Pero bueno, ahí hay gobernadores también que responden a la oposición y que tampoco quieren, de alguna manera, sufrir el ajuste al que en principio los quiere someter el gobierno nacional, en el marco obviamente de la reducción
del déficit fiscal. Así que va a ser importante ver cómo votan los radicales, cómo votan los halcones y las palomas del PRO. Recordemos que la oposición había prometido durante la campaña electoral que no iba a, digamos, acompañar ninguna iniciativa que suponga un aumento de impuestos. Así que veremos finalmente qué es lo que pasa. Recordemos que lo que se está tratando en el Congreso le permitiría a las provincias seguir aumentando el impuesto de sellos y seguir aumentando el impuesto de ingresos brutos. Así que atención con ese tema. Y por último, lo anticipó muy bien el informativo de CNN Radio, el amigo Nicolás Gallardo. Hoy, digamos, el centro de la atención del establishment político y el establishment económico está en este momento en el Hotel Alvear, donde se está celebrando una nueva versión del Council of Americas, modelo argentino. Y bueno, ahí va a hablar Sergio Massa, va a hablar también Horacio Rodríguez Larreta, va a hablar Guado de Pedro, que dice que ya no se habla con el presidente. Parece que la relación... Yo les voy a contar después. Viene brava esa, Marcelo. Con quiénes va a hablar hoy el presidente Fernández. Ah, buenísimo. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? En su imaginario y fantasioso proyecto de liderazgo regional. Está bueno conocerlos. No, sabes, es Me extraordinario. No, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, acá en el planeta Tierra... Y esa gente que habla con el presidente se van a juntar para saludar a otras personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un saludo, por supuesto, nunca se le niega a nadie. Por supuesto, No, Marcelo. jamás. Ahí en el Hotel Alvear, entonces te decía, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Guado de Pedro, que dicen que está muy, muy distanciado del presidente, y los gobernadores, ¿no? Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, son dos radicales, Gustavo Sáenz, que es aliado de Sergio Massa, obviamente en Salta, va a estar también Jorge Argüello y Mark Stanley. Jorge Argüello, embajador de la Argentina en Estados Unidos, hombre muy importante, y Mark Stanley, el embajador obviamente de Estados Unidos en Argentina. Así que atención, Marcelo, ahí va a estar de alguna manera la información, los móviles. Ya ha estado allí también la secretaria de Energía dando algunas explicaciones de los aumentos que se vienen, pero una tregua económica precaria, Marcelo, ¿no? El dólar quieto pero sostenido, se resiste a bajar a pesar de la violenta suba de la tasa de interés, a pesar de que hay que pagar más impuestos, a pesar de que se necesitan pesos, el dólar firme, Marcelo. Bueno, yo después te voy a contar también en mi repaso algo que hay que mencionar, que es que le propone el ministro de Agricultura, o el secretario de Agricultura, mejor dicho, flamante, señor Bailio, Sí, correcto. al campo. Correcto, un hombre de Gualeguaychú. Para que liquiden las famosas cosechas que estarían Ajá. escondidas. ¿Qué le habrá dicho George Washington, no? Por ahí habló con Washington, que es o con Franklin, que es el que está en el billete de $100, ¿no? ¿Qué diría Benjamin Franklin? Vos sabés que, bueno, para cerramos tu comentario y te anticipo algo que va a pasar mañana acá en CNN. Bueno. Opa. Fue el comentario económico de Willy Cohen. Pam.